Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco y le doy la bienvenida a mi querida secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a Rosa Isela Rodríguez, quien se integró ya a nuestro grupo interinstitucional de Estrategia Nacional en contra de la violencia y para la protección de nuestras mujeres y de nuestras niñas. Muchas gracias, mi querida Rosa Isela, por estar aquí con nosotros y ya haberte integrado desde hace algún tiempo ya a nuestro grupo. También está aquí con nosotros Fabiola Lanís, que es la comisionada de atención a las violencias de CONAVIM, que va a dar también una exposición. La maestra Rocío García del Sistema Nacional DIF. También está, por supuesto, Nadine, que es la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, y está también con nosotros Alicia Leal, quien es la coordinadora de todo este grupo. Entonces, bienvenidas a todas, muchas gracias. La ruta emprendida por el Gobierno de México, encabezado por el señor presidente López Obrador, indudablemente se encuentra en el camino de la transformación cultural y va a definir o a redefinir los estereotipos, equilibrará las libertades. Vamos a terminar con o pretendemos terminar, y yo creo que vamos a lograr terminar con la discriminación, especialmente aquella que se ejerce en contra de los grupos vulnerados por la pobreza, por la violencia, y muchos de estos grupos y universos están compuestos sobre todo por nuestras mujeres y nuestras niñas. Esta discriminación es histórica, sistemática, y ha provocado que sigamos teniendo una deuda con las mujeres de hoy. Con las mujeres de ayer la tuvimos y ahora la tenemos también con las generaciones por venir. Las tradiciones lamentablemente hegemónicas de la sociedad nos enseñaron que el género marcaba el destino, que el género determinaba las tareas sociales a realizar y por ello y con ello se desplazaban a las mujeres a espacios sumamente reducidos. Hoy los espacios son más amplios para nosotras y tienen un nuevo rostro. La palabra de la mujer se resignifica en cada una de nosotras al ocupar los espacios de toma de decisiones y al transformar la realidad hacia un mundo más igualitario. Para lograr este mundo, día a día, centramos nuestros esfuerzos en un solo objetivo, uno solo: erradicar la violencia contra las mujeres y la discriminación en cualquier lugar y en cualquier ámbito. Nosotros estimamos que los triunfos de este esfuerzo ya comienzan a ser tangibles. El cambio ha comenzado y no permitiremos que se detenga. Antes de ceder la palabra a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, me gustaría felicitar desde este espacio a la gobernadora Claudia Pavlovich, que a partir de hoy preside la CONAGO. Por primera vez también en la historia una mujer va a presidir la CONAGO. Así que muchas felicidades, querida Claudia. Agradecer también de verdad el apoyo que siempre hemos tenido por parte de quien deja la presidencia, Juan Manuel Carreras, el gobernador de San Luis Potosí, y desde aquí también mandarle un saludo. Sé que hoy tendrán una reunión, la Conferencia Nacional de Gobernadores virtual, en donde se tomará protesta a nuestra querida gobernadora Claudia Pavlovich. Muchas felicidades, Claudia, desde este espacio. Gracias. Sin más, le doy la palabra, le cedo la palabra a nuestra querida secretaria. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Mandamos un
Afectuoso saludo al presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Decirle que su equipo sigue trabajando como lo ordenó y este día damos un paso más en la estrategia para garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes una vida libre de violencia. Saludo con mucho gusto a mis compañeras, a la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, a Nadine Gassman, a la licenciada María del Rocío García Pérez, a Fabiola, a todas las compañeras que el día de hoy estamos aquí en este informe mensual, a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, muchas gracias. La violencia contra las mujeres y niñas es la otra pandemia que enfrentamos todas las sociedades en el mundo. En días pasados informamos las cifras relacionadas a los delitos contra las mujeres, el inicio de las carpetas de investigación y, en términos generales, la contención y disminución de la incidencia delictiva en el país. Asumimos el compromiso de llevar al más alto nivel de la agenda de Estado la seguridad de las mujeres y niñas para que vivan plenas, seguras, libres de violencia y con acceso a la justicia. Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos sumamos al trabajo coordinado por la Secretaría de Gobernación con todas las capacidades de la Guardia Nacional, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Centro de Información, del Centro de Inteligencia, de la Plataforma México, de las policías cibernéticas y policía científica, de la Unidad de Prevención de Violencia y el Delito, de la Coordinación Nacional Antisecuestro, del 911 y, por supuesto, de las coordinaciones estatales y regionales para la paz. Para lograr que las mujeres tengan una vida libre de violencia, tenemos contempladas en la Secretaría las siguientes acciones inmediatas. Garantizar en las 32 mesas estatales y en las 266 coordinaciones regionales para la construcción de la paz, la presencia y la participación del Instituto de las Mujeres, de las Comisiones Nacionales de Atención a la Violencia, de búsqueda y de víctimas en su caso, y las instancias locales en la materia o de derechos humanos, las cuales abordarán el tema cada semana. A más tardar el 1 de marzo habremos concluido esta tarea. Trabajar juntas nos permitirá incidir en el seguimiento de denuncias de violencias de género para evitar la impunidad. 2. Conformar un cuerpo especializado, integrado por mujeres, que coadyuve con las fiscalías estatales en la investigación y seguimiento en los casos de feminicidio. 3. Instalar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un gabinete de mujeres por la construcción de paz y continuar con la capacitación a los policías y la realización de diagnósticos más precisos, priorizando los estados con mayor incidencia de delitos contra las mujeres y los municipios con alertas de género. 4. Se continuará con la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para fortalecer las capacidades de los primeros respondientes en materia de violencia de género. Fortaleceremos su profesionalización para la apropiación del conocimiento y vigilaremos la correcta aplicación de los protocolos de actuación. 5. Fomentaremos el uso de las tecnologías de la información para crear herramientas que fortalezcan la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas en el territorio mexicano. Finalmente, señalar que tenemos muy claro que si el presidente de México
decidió que una mujer encabece la construcción de la paz y coordine al Gabinete de Seguridad, es para sumarnos de manera decidida en la atención a la violencia contra las mujeres. Para atender hay que entender, para defender hay que actuar, tomar decisiones firmes, hacer lo que sea necesario para avanzar en la lucha colectiva de las mujeres. Construir la paz en México exige justicia para las mujeres. Hago un llamado a los gobernadores, a los presidentes municipales, a las presidentas, a las alcaldesas, a los órganos de prevención y procuración de justicia, a sumarse a este esfuerzo para restablecer la paz y la tranquilidad que merecen las niñas, mujeres de nuestro país. Queremos mujeres vivas, libres y autónomas, porque es nuestra responsabilidad garantizarlo y nuestro derecho. Muchas gracias por su atención, muchas gracias que nos permiten servirles y muchas gracias que nos permiten trabajar para ustedes. Muy buenos días a todas y todos. Un placer y un privilegio ser parte de este grupo decidido, como bien decían nuestras secretarias, a que las mujeres de México vivamos vidas libres de violencia. Y para dar seguimiento y informar sobre los avances que hemos tenido en estas áreas que nos habla la secretaria Rosa Isela, poniendo la vida y seguridad de las mujeres como prioridad para nuestro gobierno, quiero compartirles en lo que hemos avanzado en relación a la implementación de la Agenda Estratégica para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra las Mujeres y Niñas a través de las mesas estatales y regionales de la construcción de paz. El objetivo de este trabajo que hemos estado haciendo de la mano, el GIEB, con los gobernadores, la gobernadora a la que felicitamos y la jefa de gobierno, es que en la estrategia nacional, como bien nos decía la secretaria, de paz y seguridad se incorpore el tema de la violencia contra las mujeres como un tema central para ser atendido. La idea es prevenir, tener acciones de prevención, tener acciones coordinadas de atención que pongan en el centro las necesidades de las mujeres y también actuar con acciones encaminadas a reducir el rezago judicial que sabemos que tenemos en el país y que tiene que ver con la impunidad que queremos erradicar. Hasta el momento tenemos 24 mesas estatales de paz y seguridad que han incorporado la agenda estratégica. Como bien dijo la secretaria, tenemos un compromiso de estar en todos los estados en los próximos días y estamos trabajando también a nivel de las mesas regionales para llevar esta agenda y actuar de manera coordinada a nivel estatal y a nivel municipal. Una segunda área, la siguiente, por favor, que quisiera informarles, ya yo he hablado de esto en otros momentos, un trabajo que hemos hecho de la mano con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, es la estrategia de mujeres constructoras de paz, que involucra de una manera decidida a redes de mujeres a nivel local para reconstruir el tejido social, fomentar el diálogo comunitario y el diálogo de la comunidad con las autoridades municipales con el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres. Las mujeres contribuyen a identificar los principales problemas que hay en la comunidad, proponen acciones específicas para solucionarlos y forman parte
de este esfuerzo que estamos haciendo desde la Cuarta Transformación de pacificación, de transformar los espacios desde el familiar hasta el comunitario y nacional como espacios de construcción de paz. Y esto fomenta el trabajo solidario, el trabajo comunitario. El año pasado, con apoyo de los fondos de Fortasec y FASP, se trabajó en 26 entidades federativas, se trabajó en 100 municipios de mayor grado de violencia, se construyeron 117 redes con una inversión de 124 millones de pesos. Lo que logramos, la siguiente por favor, es hacer un diagnóstico participativo aún en la situación de pandemia y las limitaciones que tuvimos. Las más de 110 redes que se formaron, trabajaron en sus comunidades, hicieron un diagnóstico, se capacitaron, trabajaron fortaleciendo las capacidades locales, hicieron un diálogo con los presidentes y las presidentas municipales, atendieron temas de prevención de violencia, se habló desde cuestiones de empoderamiento económico, masculinidades, etcétera, con una idea de la reconstrucción del tejido social. Esta es una propuesta que sigue y que se estará trabajando y profundizando en el 2021. La idea es que hemos hecho un llamado a través de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Nacional, la CONAVIM y nosotras, para que en el marco de la concertación que se está haciendo de los fondos FASP, donde se van a invertir recursos para el tema de seguridad nacional, el tema de la prevención de la violencia contra las mujeres sea una prioridad. Estamos seguras que va a ser muy bien recibido por los presidentes y presidentas municipales, así como por los gobernadoras y los responsables de la seguridad y de la impartición de justicia. Seguimos trabajando la construcción de la paz, el garantizarle a las mujeres de nuestro país, a las niñas, a las jóvenes, vidas libres de violencia. Es una prioridad del Gobierno de México y estamos empeñadas en trabajar en ello. Muchísimas gracias. Gracias, Nadine. Si quieres, Fabiola, por favor. Sí, secretaria. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con su permiso, señora secretaria de Seguridad, colegas, compañeras y compañeros. Bueno, yo antes que nada quiero enviar desde aquí un saludo afectuoso a nuestro señor presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y decirle que ánimo, ha ganado muchas batallas y seguramente saldrá muy bien librado de esto. Esta mañana que me transportaba en el taxi, el taxista dijo hay que cuidar mucho al presidente porque él nos cuida mucho a nosotros. Entonces, desde aquí le mando ese mensaje, señor presidente. Y bueno, agradecer la oportunidad y decir que efectivamente, como lo ha planteado la señora secretaria, en el marco, digamos, del trabajo que se realiza en el Grupo Interinstitucional para la Atención a la Violencia en este país, por primera vez encabezado por la Secretaria de Gobernación y con la participación de un número importante de secretarías, se está abordando todo este fenómeno de la violencia, porque, como sabemos, no depende de una sola institución ni de una sola acción de gobierno el combate, la atención, prevención, sanción y erradicación de las violencias que ocurren todos los días en contra de las mujeres. Y yo quisiera en la primera lámina mostrar, primero decir que como gobierno federal tenemos muy claro que en esta etapa, en la etapa de la Cuarta Transformación, hay una oportunidad extraordinaria para avanzar en materia de derechos de las mujeres. Y en ese sentido también decir que tenemos perfectamente bien diagnosticado el fenómeno
fenómeno de la violencia, porque si lo diagnosticamos bien vamos a poder intervenir y desplegar acciones, programas y recursos que nos permitan atender este fenómeno. Y en ese sentido, recordar que, como lo había comentado la secretaria de Seguridad, del conjunto de víctimas del delito que ocurrieron entre enero y diciembre del 2020, el 31% son mujeres de todos los delitos. Cada hora se reciben 7 denuncias por lesiones dolosas de mujeres, lo que equivale a la apertura al inicio de una investigación mediante carpetas de investigación de 158 casos. En 2020 hubo la apertura de 57.495 carpetas de investigación por diferentes delitos ocurridos en contra de las mujeres. También señalar, y aquí es importante decirlo, que nos encontramos en una etapa de contención de las muertes violentas de mujeres. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, hubo en el 2016 un incremento del 47.2% del delito de feminicidio respecto al año anterior. En el 2017 fue de 22.6% el incremento, en el 2018 de 20.4%, en el 2019 de 5.5% y cerramos el 2020 con un decrecimiento de 0.2%, porque se registraron 887 muertes violentas menos respecto al año anterior. Aquí quiero señalar que cada caso, cada muerte violenta de una mujer nos emplaza, nos obliga a trabajar y a reforzar las acciones desde el gobierno del Estado, desde el gobierno federal. En esto la Secretaría de Gobernación ha puesto mucho hincapié y nos ha instruido a no escatimar recursos y esfuerzos de coordinación para atender así fuera un solo caso. Pero también decir que con la estrategia desplegada a través de diferentes instituciones hemos podido contener el crecimiento de las muertes violentas y nos vamos a acercar, ese es nuestro trabajo y esa es nuestra aspiración, a erradicar paulatinamente las muertes violentas de mujeres. También señalar que en el territorio nacional no todas las entidades y todos los municipios tienen el mismo comportamiento. Hay una identificación territorial. En la siguiente lámina lo podemos ver de los lugares, es el anterior, bueno, no está aquí, aquí está, sí, los lugares en donde ocurren primordialmente los feminicidios. En el 18% de los municipios de este país se concentra el 100% de los feminicidios. Esto nos lleva también a una identificación territorial en donde casi todo el año mantuvo la misma tendencia, colocándose en primer lugar el Estado de Colima, el Estado de Morelos, estuvieron de alguna manera cambiando de posición en el transcurso del año, pero en general es la misma tendencia, encabezando en el número absoluto de feminicidios Ciudad Juárez. Esto fue prácticamente durante todo el año, estuvo entre Tijuana y Ciudad Juárez el número mayor de feminicidios por municipio. Entonces, bueno, a partir de ahí decir que diagnosticado el fenómeno y reconociendo, digamos, la complejidad que tiene y las causas que son múltiples de estas violencias, hemos decidido intervenir desde la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia y como parte de la estrategia del GIEP en una acción coordinada con las fiscalías, que es la siguiente lámina. Bueno, también quería de manera muy rápida, si me permite, secretaria, señalar que
de repente hay cierta confusión respecto a lo que significa un feminicidio y vale la pena señalarlo porque han transcurrido muchas décadas para que las organizaciones, los colectivos, la sociedad en general lográramos que se tipificara el delito de feminicidio como tal. Eso sucedió en el 2012 cuando se reconoce como delito autónomo y en ese sentido hay razones de género que están establecidas en el Código Penal Federal y que cada una de las entidades federativas ya tiene contemplado, ya está tipificado en todo el país el delito de feminicidio. Y bueno, estas son, digamos, las 7 razones que establece el Código Penal Federal: los signos de violencia, las lesiones que haya sufrido la víctima, los antecedentes de violencia, la relación sentimental entre el victimario, que casi siempre, sobre todo en el caso de los feminicidios íntimos, tiene que ver con relaciones de pareja, con relaciones sentimentales, con las personas más cercanas, amenazas, que haya sido incomunicado, expuesto el cuerpo, etcétera. Entonces, esto está, digamos, ya tipificado y nuestra labor como gobierno federal es insistir todos los días en que cuando se analice la muerte violenta de una mujer, se dé precisamente considerando estas razones de género. Esa es una, digamos, de nuestras tareas permanentes. Y bueno, yo quisiera finalizar diciendo que por instrucciones de la señora secretaria y del subsecretario Alejandro Encinas, nos hemos trazado para el 2021 una ruta que nos permita la prevención de los feminicidios. No queremos llegar a tiempo, queremos llegar antes de que ocurra un delito, queremos llegar para evitar este tipo de delitos que ocurren en contra de las mujeres y las niñas. Para eso trabajamos todos los días de la mano de las fiscalías generales, de las fiscalías especializadas. Aquí, señora secretaria, yo quisiera hacer un reconocimiento a los fiscales, a las fiscales que han tenido una actitud, digamos, de apertura y de, digamos, de intención de coordinación permanente. Por ejemplo, con el señor fiscal de Puebla mantenemos reuniones permanentes. Cada semana nos reunimos con él en reuniones que él mismo encabeza. Acabamos de analizar 5 casos de feminicidio, logramos la reclasificación de 2 casos que estaban considerados como suicidios y se han reclasificado a feminicidios, con el fiscal de Oaxaca, con la fiscal de Sonora, etcétera. Entonces, es una comunicación y un trabajo en el día a día permanente con las fiscalías y también de la mano de la Unidad de Acceso a la Justicia que encabeza la licenciada Paulina Telles. Entonces, bueno, como CONAVIM nos hemos propuesto en este 2021 reforzar este trabajo de prevención de los feminicidios y un tema que es central también, garantizar y promover el acceso a la justicia para las mujeres en los delitos de violación simple equiparada, de feminicidio, de homicidio doloso y de todos aquellos delitos que ocurren en contra de las mujeres. Nuestro universo de atención son en mujeres víctimas de lesiones dolosas, la atención, la identificación, la canalización de 57,400 mujeres, la identificación de 3,236 mujeres que sabemos que han acudido a hacer una denuncia porque fueron víctimas de algún delito que atenta contra su seguridad y su integridad, y en algunos casos estos delitos son, digamos, registrados como tentativa de feminicidio. Entonces, si nosotros logramos identificar, acompañar, canalizar, atender a esas mujeres, vamos a lograr disminuir el número de feminicidios en este país. Entonces, esta acción la estamos realizando de manera coordinada con las fiscalías en el país y vamos a tener una inversión en colaboración con las entidades federativas de 200 millones de pesos para reforzar la capacidad de respuesta de las fiscalías y de las áreas que atienden a las mujeres víctimas de violencia. También estamos en este mismo sentido,
decirles que reforzando el trabajo en los centros de justicia para las mujeres, esta es la red de servicios más grande que existe en el país. Si una mujer que nos está escuchando en Culiacán, por ejemplo, tiene la necesidad de recibir asesoría jurídica, acompañamiento, porque ha vivido algún episodio de violencia o porque está siendo acosada, etcétera, puede acudir al Centro de Justicia para las Mujeres. Ahí todos los servicios son gratuitos, ahí se le atiende de manera inmediata y hay una red de 52 centros de justicia a nivel nacional. A mediados de año seguramente se inaugurarán otros 8 centros de justicia, y decirles que en los últimos 2 años, en esta administración que encabeza el señor presidente, se ha logrado un incremento del 65% en la inversión para el fortalecimiento y la construcción de centros de justicia para las mujeres, que en promedio atienden anualmente a cerca de 200,000 mujeres en todo el país. Esto es una de las acciones prioritarias, igual que el relanzamiento del protocolo ALBA en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y, por supuesto, de manera central en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INMujeres del mecanismo de alerta de violencia de género. Eso sería por mi parte, señora secretaria. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Rocío García, sí, ¿nos quieres por favor hacer tu presentación? Gracias. Con su permiso, secretarias, compañeras, aprovecho este espacio para desearle un pronto restablecimiento a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que pronto estará aquí en este espacio. Pues el día de hoy hablaremos sobre la protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF es la instancia encargada de coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección integral y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Brindarles representación jurídica en procedimientos judiciales o administrativos, en suplencia o en coadyuvancia, y ordenar la aplicación de medidas urgentes de protección especial, entre otras de sus atribuciones. En coordinación con las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatales, brinda servicios de atención por vulneración de derechos como orientación, asesoría e intervención con presencia de personal en espacios que alojan a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y a través de cuidados alternativos. Participa de manera directa y a través de sus similares en todo el país en la elaboración, integración, desarrollo y revisión de instrumentos normativos para apoyar la labor de las y los trabajadores del propio DIF nacional, así como de las madres y padres de familia, cuidadoras y cuidadores, entre los que destaca el Protocolo de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de delito y en condiciones de vulnerabilidad. Colabora en la Estrategia Nacional para la Prevención del Acoso Escolar y otros tipos de violencia en la temática de acoso escolar, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la actualización del protocolo de actuación para quienes imparten justicia a niñas, niños y adolescentes, y con la Guardia Nacional en la elaboración de un protocolo para la prevención de la pornografía infantil. La siguiente, por favor. En cuanto a la coordinación interinstitucional bajo el mando de la Secretaría de Gobernación, el DIF nacional participa activamente en el grupo que integra la Estrategia Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia en contra de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, la cual contempla, entre otras acciones, el uso del sistema de atención telefónica para emergencias 911, a fin de atender de manera oportuna y eficiente las llamadas de auxilio, de manera directa con los sistemas DIF y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de todo el país. Para eficientar esta labor, de manera conjunta con diferentes instancias gubernamentales, se llevó a cabo la georreferenciación de los DIF estatales y municipales, así como de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatales, regionales y municipales, dentro de la plataforma de servicios de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia,
que contienen los datos de los enlaces responsables en cada estado, teléfono, horario de atención, servicios y perfil del personal. El modelo para la restitución de derechos que lleva a cabo la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes inicia con la notificación del caso de restricción o vulneración de sus derechos a través de las autoridades competentes. Posteriormente, interviene un grupo multidisciplinario en el que participan profesionales en psicología, trabajo social, salud y jurídico. Después se detectan los derechos vulnerados o restringidos y se emite un diagnóstico. Y con el plan de acción para la restitución de derechos, el cual puede incluir ingreso de la niña, niño, adolescente a un centro de asistencia social. A través de este plan de restitución de derechos con medidas de protección, se involucra a las diferentes instituciones encargadas de restituir los derechos vulnerados o restringidos. Luego, se emite e implementan las medidas de protección integrales para finalmente dar seguimiento al caso hasta que los derechos de estas niñas, niños o adolescentes hayan sido restituidos. La promoción y difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes se lleva a cabo a través de campañas y publicaciones en medios digitales e impresos. La capacitación y profesionalización del personal encargado de atender a las niñas, niños y adolescentes se da a través de cursos, talleres, webinars y conversatorios, además de diferentes foros temáticos en los que los niños, niñas y adolescentes intercambian ideas con autoridades y especialistas. Señoras y señores presentes, a lo largo de la historia, el concepto de niñez y de adolescencia ha evolucionado. La Convención sobre los Derechos del Niño fundó un nuevo paradigma para la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, al transitar de un enfoque tutelar a un enfoque de derechos. Por ello, es necesario garantizar su protección inmediata ante cualquier forma de violencia a través del trabajo coordinado entre los 3 órdenes de gobierno y bajo el principio del interés superior de la niñez, contemplado en la Convención sobre los Derechos de los Niños. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Por último, Alicia, por favor. Sí. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señora secretaria, señoras secretarias, compañeras. Como hemos visto en las presentaciones anteriores, este grupo interinstitucional que ha convocado la Secretaria de Gobernación y que lleva trabajando ya casi 2 años, nos ha permitido, desde las diferentes miradas, comprender mejor el problema al que nos enfrentamos como autoridades, pero también la capacidad que tenemos para incidir en este tema. Los desafíos siguen siendo importantes. Y ante ello nos estamos concentrando cotidianamente en el trabajo coordinado en este grupo interinstitucional y nos concentramos en la colaboración, en la corresponsabilidad. Y esta creo que es la mayor de las fortalezas que tenemos en el gobierno actualmente. Si bien la cultura la construimos todas y todos, es cierto que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de atender y garantizar los derechos, como ya bien lo han mencionado mis compañeras. Y en el GIEB nos estamos enfocando a buscar cómo mejorar estas alianzas y esta coordinación para sacar adelante estrategias, programas, acciones y mecanismos que puedan fortalecer las respuestas de los gobiernos en lo local. Para ello, entendemos que es muy importante poder homologar servicios, poder homologar modelos y sobre esa base poder evaluar el impacto de las políticas, de los programas, de la inversión pública y de mejorar el impacto constantemente. Porque, como bien mencionaba la comisionada Fabiola Lanís, queremos llegar antes de que sucedan. Y para ello necesitamos tener instancias, la siguiente, por favor,
Para ello necesitamos tener instancias que nos permitan detectar oportuna y activamente los casos de violencia familiar, de violencia contra las mujeres, las niñas, los niños, y por ello hemos diseñado este modelo de erradicación que seguimos trabajando y en colaboración con todas las integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación a las Violencias contra las Mujeres y todas las integrantes de los sistemas estatales. En el modelo de erradicación hemos planteado 3 modelos funcionales que queremos homologar para que podamos tener la facilidad de presentar a las mujeres servicios bien organizados y con buena capacidad de respuesta. El modelo de prevención, es decir, llegar antes, detectar oportuna y activamente. El modelo de protección y atención, que requiere la participación de primeros respondientes, de todas las y los servidores públicos que en un momento dado hacen frente a un caso de violencia y que tienen como su responsabilidad acompañar, orientar y, en su caso, proteger los derechos de estas mujeres y estas niñas y niños. En este modelo de protección y atención integral, en esta segunda parte, observamos que hay muchos servicios especializados, como lo son los centros de justicia, como lo son los institutos de las mujeres y las instancias de adelanto para las mujeres en los municipios, con ayuda y la colaboración del programa PAIMEF. También sabemos que hay centros de refugio para mujeres y todos estos servicios son especializados y queremos que estén disponibles para las mujeres en todo momento, para que ellas puedan buscar ayuda cuando ellas lo requieren, no cuando las instituciones estén abiertas. Sabemos que el trabajo de los centros de justicia, de los centros de refugio, del trabajo continuo de las instancias de las mujeres ha sido fundamental, su compromiso, su tenacidad para lograr avanzar. Y el análisis que hacemos es que queremos fortalecer estas capacidades y este compromiso y aprovechar sus experiencias y su voluntad para que puedan tener mayor capacidad de respuesta. No solo para los primeros respondientes, como puede ser la policía o el sector salud en un momento dado, sino para que las mismas mujeres puedan llegar directamente a estos servicios. El modelo de justicia y el modelo de acceso a la justicia y sanción también se está trabajando para encontrar la forma de garantizar la defensoría de estos derechos para las mujeres. Ya el modelo de protección y atención integral ha sido puesto a consideración del Sistema Nacional y hemos determinado que a esta red de servicios la queremos llamar la red Siempre Vivas, para que las mujeres puedan reconocer con ese nombre todos los servicios especializados a los que ellas pueden acceder a buscar ayuda. Aquí quiero detenerme un momento para agradecer a Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, por su generosidad al compartir el nombre de la estrategia que ella ya ha implementado en su alcaldía, Estrategia Siempre Vivas, y que evoca el trabajo en Yucatán de Rita Cetina, precursora del feminismo mexicano hacia finales del siglo XIX y que ahora asumimos como feministas mexicanas del siglo XXI, vivas nos queremos. Hemos observado entonces que todos estos servicios son un avance importante y queremos que todos estos servicios sean identificados tan fácilmente como cualquiera puede identificar una Cruz Roja, por ejemplo. En tanto que la experiencia nos dice que cuando abrimos puertas, espacios especializados de atención, de orientación, de protección integral para las mujeres, para las niñas, las adolescentes, sabemos que las mujeres van a buscar esos espacios.
Con ello, lo que buscamos es que se incrementen las cifras de las mujeres que buscan ayuda y al mismo tiempo buscamos que decrezca la incidencia de feminicidios. ¿Por qué? Porque queremos llegar antes. Debemos, por tanto, esperar que las cifras de mujeres que busquen ayuda, no necesariamente que pongan una denuncia, sino que busquen estos servicios esenciales de salud integral, de protección, de atención psicosocial, de resguardo si fuera necesario, que estén disponibles 24/7, cerca, sin intermediarios, ellas puedan acercarse a estos espacios. Y, por lo tanto, sí queremos con esto decir que estamos totalmente comprometidas en el diseño. Estaremos presentando próximamente ya una guía de implementación para los municipios de este tipo de servicios en donde queremos homologar y aprovechar, fortalecer los servicios que los sistemas estatales de prevención, protección, atención y sanción tienen en los estados y que se conformen estas redes capaces realmente de dar un blindaje a todas las mujeres, niñas y adolescentes que estén buscando ayuda, orientación y protección. Es cuanto, secretaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Pues como ven ustedes aquí en esta última lámina, ¿la pones por favor? Queremos que, así como dijo Alicia Leal ahorita, que tengamos un símbolo, una frase como la Cruz Roja. Claro, la Cruz Roja tiene muchísimos años y todo, pero queremos que las mujeres identifiquen siempre vivas, que le agradecemos a Clara Brugada que hablamos con ella para que también pudiéramos utilizar esta red que ella tiene en su alcaldía y le agregamos siempre libres, siempre iguales. Esta será, digamos, la distinción para que las mujeres inmediatamente en morado, para que inmediatamente las mujeres acudan a estos servicios esenciales. Y yo creo que, nada más para comentarles alguna anécdota personal, porque hoy sí podemos decir que tenemos logros alcanzados. Desde luego se lo debemos a las feministas que durante, ya hablábamos del siglo XIX aquí en México, durante, yo diría, siglos, décadas, han estado luchando y continúan luchando en contra de la violencia y por la igualdad y la no discriminación. Y desde luego muchos de estos gobiernos se han sumado a esta lucha y la Cuarta Transformación es parte de ellos y desde luego desde aquí le mandamos un gran saludo al presidente y su pronta recuperación, pero reiteramos que la Cuarta Transformación es una transformación feminista. Y hoy tenemos un gabinete paritario porque yo quería comentarles esta anécdota personal. Cuando yo estuve en la Corte, estuve 21 años y tuve la oportunidad de tratar a 4 presidentes de la República. Y al preguntarle a alguno de ellos, oiga, señor presidente, ¿y cuándo habría espacio para las mujeres en su gobierno de manera paritaria? Y la respuesta no se hizo esperar. Por ahora no, ya será en otro momento, ya será con otro presidente. Así que esa fue su respuesta. Así que en este gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ese momento ya llegó, ese presidente ya llegó y hoy la paridad en el gobierno es una realidad. De verdad, se dice fácil, pero no fue fácil. Bueno, hoy entramos a las preguntas y respuestas. A ver, aquí con nuestro compañero de la SSP y después tenemos ahorita a otros para intervenir. Gracias. Muy buenos días. Tu nombre, por favor. Muy buenos días, secretaria. CPR, sí. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle respecto a la estrategia que acaban de presentar.
Preguntar el primer tema, si en esta estrategia de violencia contra la mujer se está contemplando el tema del aborto legal en México, si el GIEF está trabajando respecto a esto, si se está trabajando desde alguna de las secretarías en este tema. Esa sería la primera pregunta, secretaria, por favor. Bueno, miren, yo creo que ustedes saben siempre cómo he pensado desde hace muchísimos años, muchísimos años, y desde luego no he cambiado mi posición, pero como el presidente lo ha dicho, esto lo van a decidir las mujeres y sus representantes en los congresos locales, porque ellas tendrán finalmente que tomar la última palabra. Mi posición la conocen, no tengo por qué decir que he cambiado, al contrario, la he estado sosteniendo durante toda mi vida, tengo 50 años sosteniéndola, pero desde luego las mujeres son las que decidirán, así lo ha instruido nuestro señor presidente y lo ha manifestado en diversas ocasiones. Gracias, Miguel. ¿Se está trabajando el tema en el GIEF? Hemos estado trabajando, sí, en muchísimas cuestiones, sobre todo en la materia de salud. Por ejemplo, te puedo decir que la Secretaría de Salud, y tenemos una gran aliada ahí que es Carlita, tiene un apellido que me cuesta mucho trabajo, pero le mando un saludo desde aquí. Verde Chelvis. Bueno, ella es una mujer muy comprometida, sobre todo en el tema de la prevención de embarazos, que también estamos trabajando con la CONAPO, porque lo más importante, mi querido Miguel, es trabajar en la prevención de los embarazos, en atender a las mujeres y a las niñas, sobre todo y a las adolescentes, con métodos anticonceptivos, con pastillas del día siguiente, con las relaciones con los condones, en fin, proporcionar estos instrumentos de prevención, porque más vale prevenir, en cierta forma es lo más importante. Y por otra parte también decirte que, por ejemplo, con esta Carla hemos también avanzado mucho en contra de la violencia obstétrica, que es otro de los grandes temas, y esta violencia obstétrica en todo lo que puede ser atendido ya, y con CONAPO, con el Consejo Nacional de Población. ¿El GIEF se estará acercando a las legisladoras y legisladores cuando se discuta el tema? El GIEF estará pendiente de las discusiones y serán las mujeres las que decidan. Gracias, secretaria. Y un segundo tema, sí. Preguntarle si con esta situación de confinamiento que se está viviendo en estos momentos por la pandemia, ¿ha aumentado la violencia contra niñas y niños dentro de los hogares, como algunos expertos lo han confirmado? Si nos pudiera hablar acerca de la violencia infantil respecto a este escenario de confinamiento que estamos viviendo. Pues desde luego el hecho de que y quiero ser muy precisos, el Gobierno de México ha decidido el autoconfinamiento, la responsabilidad de las personas para cuidarse. No hay toque de queda, ni hay tampoco medidas restrictivas a la libertad de las personas. Esto ha quedado clarísimo, es un autoconfinamiento. Por supuesto que el autoconfinamiento tensa las relaciones dentro del hogar. Esto es lógico, obvio, todos tenemos también estas situaciones y obviamente los niños, sobre todo esta población que es sumamente vulnerable en relación a esta violencia y desde luego las mujeres. Pero si alguien de mis compañeras quisiera decir, por ejemplo, Rocío del DIF, con muchísimo gusto darías esta respuesta, por favor. Muchas gracias, secretaria. Con mucho gusto. Lo que les quiero comentar es que nosotros, a través del Sistema Nacional DIF y de la Procuraduría, hacemos un llamado, de hecho, sí sabemos que esto está sucediendo, por supuesto, pero hacemos un llamado para decirles a las niñas, niños y adolescentes que están en sus casas que no están solos, que pueden llamar al 911, que estamos pendientes, que hay una Procuraduría que defiende sus derechos y es el derecho a vivir sin violencia. Así que sí, hemos hecho webinars, hemos hecho muchos avisos por internet, por Facebook, por Twitter. Tenemos teléfonos a donde se pueden dirigir, que se los mandaríamos más tarde, no lo tengo en este momento, pero la Procuraduría asistiría inmediatamente a cualquier llamado en cualquier parte del país. Hay procuradurías en todos los estados y estamos coordinados para que en cuanto haya un aviso,
pueden ser llamadas anónimas. Puede ser el vecino, no solo el niño, puede ser un familiar, puede ser cualquier persona, y aunque sea anónima nosotros vamos, porque vamos a cualquier llamado de auxilio. Muchas gracias. ¿Sabemos en qué porcentaje aumentó la violencia contra los niños y niñas? No tengo ese dato en este momento, pero con mucho gusto se los haríamos llegar. Gracias. Gracias, Miguel. Yo creo que sí se tensan las relaciones cuando hay un autoconfinamiento necesariamente. O sea, esto es algo que se da. A ver, tú que tienes una chamarra muy bonita amarilla y después del otro lado, en esa fila, ¿cuál es tu nombre? Perdóname. Sí, ¿te la doy después? Ya que ahorita se la di a nuestra… Contreras, de pie de página. Gracias por la chamarra, me la puse para que me vieran. Está muy bonita la chamarra. Sobre la estrategia, muchas activistas, muchas feministas han pugnado por la creación de una fiscalía especializada en la atención. Ya existe una fiscalía, ¿no? La FIBEMS, la Fiscalía Especializada en la Atención a las Mujeres y Trata de Personas. Entonces, ¿qué ha pasado esto? ¿Cómo se suma? Y una segunda pregunta, nos habían dicho que en esta semana nos iban a informar sobre el tema migratorio. Entonces, saber cuándo va a pasar esto, ¿no? Y saber si más o menos se calcula que hay 68,000 migrantes atrapados en la frontera por el programa Quédate en México. Entonces, pues saber si se van a mandar a Estados Unidos, si se va a buscar manera que se resuelvan estos trámites allá o si se van a quedar acá, ¿no? O qué se va a hacer, porque la atención que se le está dando aquí en México es terrible, ¿no? Eso, y saber qué ha pasado con la Fiscalía, saber si estos esfuerzos se suman o si se va a atender esto, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. Tengo dos comentarios que hacerte. La primera es que voy a invitar a la titular de la Unidad del Fortalecimiento al Sistema de Justicia, a Paulina Telles, que dé una breve intervención en estos días que tenemos esta oportunidad, para que te diga qué fiscalías de las 32 entidades federativas realmente han querido avanzar en fiscalías especializadas. Recuerda que toda la violencia está dentro de los municipios. O sea, el municipio es quien tiene el primer servicio que darles a las mujeres para evitar la violencia. Entonces, yo creo que las fiscalías de los diversos estados deberían tener primero una fiscalía especializada y después tener en los diversos municipios, sobre todo en aquellos municipios en donde señaladamente existe más violencia contra las mujeres, ahí tener delegaciones de fiscalías especializadas. Esto sería de una ayuda impresionante e importantísima también para la Secretaría de Seguridad Pública, que tuviéramos este tipo de fiscalías en los municipios o las delegaciones de estas fiscalías especializadas en delitos de violencia en contra de las mujeres, porque así podríamos tener a primera mano esta intervención directa, pero yo creo que también, como en todo, la prevención y los centros de atención que tenemos en toda la República. Yo creo que vamos a avanzar a más de 50 este año y queremos seguir avanzando. En el tema migratorio también me gustaría invitar, si no tienes inconveniente, porque va a cambiar y ya está cambiando la política migratoria del presidente Biden. Me gustaría invitar al comisionado, a Francisco Garduño, a que también tuviera una breve intervención sobre qué está pasando y qué está aconteciendo con nuestra nueva política migratoria que ya planteó y que además ha firmado ya varias órdenes ejecutivas el presidente Biden respecto a un cambio importante en la conducción de la política migratoria en Estados Unidos. Por ejemplo, la protección de los Dreamers, por ejemplo, erradicar ya Remain in México o Remain en otros países, y desde luego también la posibilidad de que desde sus países de origen puedan solicitar asilo. En fin, hay un cambio en la política migratoria de los Estados Unidos porque, como todos sabemos, básicamente nuestro flujo migratorio es tránsito hacia los Estados Unidos. Y desde luego también tenemos ahí un tema de que se ha incrementado el número de mexicanos también que ha pasado la frontera para buscar otras oportunidades en los Estados Unidos. Menciono que va a invitar al titular de la Secretaría de Migración, a Francisco Garduño. Mira, sabes que si te puedes, es que a veces de por sí.
Gracias, sí. Voy a intentar hablar más pausado también. Menciona que va a invitar a Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración. El que había llevado la estrategia migratoria de facto había sido el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Entonces, saber si con el cambio de paradigma de la llegada de Biden en México va a cambiar. No, también él está porque él tiene las relaciones bilaterales, pero sin duda alguna el Instituto Nacional de Migración es una coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, inclusive con todas las instituciones del Estado mexicano para atender el problema migratorio, desde luego. Nosotros tenemos que tener una transversalidad en todas las políticas públicas que involucren a todas las instituciones del Estado mexicano para atender un problema específico, como puede ser la violencia de género, como puede ser el problema migratorio. Es una transversalidad en las acciones del gobierno federal. A ver, tú, que también traes una bonita chamarra. Gracias, secretaria. Buenos días, Dalila Escobar, de A Tiempo TV. Yo quiero insistir en un tema que es importantísimo para las mujeres y que es de lo que ahorita estaban hablando, que es el asunto del aborto. Y dado que la criminalización de las mujeres por su derecho a decidir precisamente sobre la maternidad, pues es una forma de violencia también, y dado que pues un aborto gratuito y seguro es parte de los derechos que el Estado debe proveer a las mujeres, y además de que legalizar el aborto no es algo que obligue a todas las mujeres a abortar, pero el no legalizarlo sí obliga a mujeres a ir o a la muerte o a la cárcel. Preguntarle, insistirle en este tema, sobre todo porque conocemos precisamente su postura, si usted no iría porque haya un código penal único en esta materia, es decir, que se legisle desde la Cámara de Diputados. ¿Usted acompaña esta iniciativa? El Código Penal único requiere de una reforma constitucional en el artículo 73. Entonces, ojalá caminemos hacia un Código Penal único, como ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya también estamos por en las diversas cámaras a empujar y presentar y promover un Código Nacional de Procedimientos Civiles, y desde luego tendríamos que también ir hacia hacia un Código Nacional penal, ya no penal federal, sino nacional, un Código Penal único. Ahí la discusión será muy importante sobre la tipificación de diversos delitos. El delito concretamente que tú señalas sobre la posibilidad de que no se penalice, es decir, que no se lleve a la cárcel a las mujeres, que no se les sujete un proceso penal, pues estará en manos, por supuesto, de los legisladores el hecho que ellos consideren, una vez reformado el artículo 73 constitucional y con la posibilidad de que se legisle por el Congreso de la Unión, ahí las discusiones y obviamente el diálogo entre las diversas fuerzas políticas, entre las diversas maneras de pensar, pues será sumamente importante y muy interesante observar los argumentos que van a dar los diputados y los senadores al respecto. Secretaria, ¿usted no le ha propuesto al presidente que envíe una iniciativa al respecto? Mira, yo creo que esta iniciativa del Código Penal único será muy interesante, porque no solamente va a estar en discusión la despenalización dentro de los 3 meses del tipo penal del aborto, sino que yo creo que van a estar en discusión muchísimos otros tipos penales. Por ejemplo, una vez que se regularice el tema de la cannabis, pues estará también a discusión dentro del mismo Código Penal único un tema muy importante sobre la criminalización o no de los consumidores. Bueno, los consumidores no están criminalizados, pero de la venta de la cannabis y otros muchos aspectos que creo que vamos a ir avanzando, como es un tipo de justicia terapéutica y la posibilidad de no tener a nuestros jóvenes y adolescentes privados de su libertad por tener una posesión de droga un poco más, un gramaje más permitido de lo que ahorita está permitido. Y yo creo que tenemos que avanzar en muchos temas cuando tengamos a la vista un Código Penal único, en qué conductas efectivamente se van a
a criminalizar y qué conductas no se van a criminalizar y cuáles estarán sujetas a una justicia terapéutica, a una no privación de la libertad, sino a una situación de que pudieran realmente compurgar una resolución, una sentencia en su domicilio. En fin, tendremos que ver muchísimos aspectos de un Código Penal único y será muy interesante los argumentos que se tengan en el Congreso de la Unión. Sobre este mismo tema, el último punto nada más que quería abordar, el asunto de ¿qué hay sobre consultar este tipo de derechos? Porque es como si consultáramos el derecho que tienen las mujeres que sí quieren ser madres. ¿Qué opina usted al respecto? Es que no se van a consultar derechos, se van a establecer tipos penales. Y lo que se va a discutir no son los derechos no son discutibles. Los derechos no están más que en la Constitución y los derechos, y más allá de la Constitución, en las convenciones internacionales y en otro tipo de legislación nacional e internacional. No, lo que se va a discutir son los tipos penales, la tipología penal y la criminalización o no de una conducta. Eso es lo que se está discutiendo. Sí, sobre todo se lo preguntaba porque, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador había mencionado que pues precisamente iba a haber una consulta pues para saber qué podría pasar con el aborto. Solo por eso se lo estaba preguntando. Es decir, las mujeres, cuando el presidente habla de la consulta que las mujeres van a decidir, por supuesto, a través también de sus representantes, y van a decidir las feministas, pero van a decidir no sobre los derechos, sino van a decidir sobre un tipo penal específico. Okay. Y ya nada más en otro tema, es un segundo tema nada más, el asunto de lo que está sucediendo, secretaria, con los 19 cuerpos calcinados que se encontraron en Tamaulipas, saber si tiene el informe de si son migrantes, bueno, qué información tiene al respecto, porque bueno, incluso ya también el representante, la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México lo está comparando con lo que sucedió en San Fernando hace ya algunos años. Por ningún motivo es igual que lo que sucedió en San Fernando. Todos los días, a partir de que sucedió este evento, hemos estado en el Gabinete de Seguridad viendo los avances que se tienen sobre esta situación. Y te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzado y que se ha avanzado muchísimo, que tenemos mucha información, aquí está la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, no sé si quiera decir algo sobre esto, pero que tenemos mucha información y si me permites, no dártela en este momento, porque tú sabes perfectamente que estas investigaciones tienen que llevarse a cabo en la mayor de las secrecías, pero sí te aseguro algo, no es un San Fernando. ¿Por qué? Porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente. Y desde luego que no va a haber impunidad, eso sí, y también la identificación de los cuerpos, eso también. Gracias a ti. A ver, ¿me permites también otro chaleco muy bonito? El beige. Muchas gracias. Gracias, buenos días, secretaria. Arturo Pavón, de El Chapucero Network, allá en Tabasco, con Nacho Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, para hacer un poquito de contexto rápidamente, es solamente un tema que tiene que ver al final de cuentas con violencia hacia las mujeres. Entre los años 1784 y 1785, por un título virreinal se otorgó a la comunidad otomí cerca de 700 hectáreas para que la trabajaran. Se les reconoció ese derecho en esa época. Posteriormente, en la época de la Revolución, se les quitó y posteriormente se les volvió a entregar en la reforma agraria. Son 700 hectáreas que están en la zona de Jilotepec, es la comunidad Bodequín de los otomíes. Lamentablemente, en el 2012, algunos de sus líderes fueron apresados con falsos delitos fabricados
con la intención de que cedan esos terrenos a familiares de Enrique Peña Nieto, de su primo, el gobernador actual del Estado de México, de Arturo Montiel y aparte otra parienta que es la que pone esas denuncias. La intención es apoderarse de esos terrenos y convertirlos en un centro turístico, incluso con un campo de golf. Aquí lamentablemente no solamente fueron a esos 4 líderes inicialmente, uno murió por los tormentos que le dieron en la cárcel y su poca atención que le dieron, ya falleció, quedan 3 desde esa época y actualmente ya fueron detenidos más personas de la comunidad, incluso mujeres que ni siquiera estaban en una denuncia, no estaban sus nombres, pero fueron apresados. Han cumplido 1 año más, no se les ha sentenciado, ya los testimonios que se habían presentado por los testigos ya dijeron que ellos pues simplemente leyeron unas tarjetas que les pasaron para dar ese testimonio. Entonces, eso es lo que quería exponerle. ¿Qué se puede hacer al respecto? Gracias. Mira, esto será del conocimiento inmediato de la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Justicia para que la licenciada Paulina Telles se encargue de revisar este caso. Me parece un caso muy interesante, como también hemos resuelto la excarcelación de algunos otros temas muy similares. Si tú recordarás, también en el Estado de México tuvimos, el señor subsecretario Encinas dio cuenta también es más, aquí estuvieron las personas que fueron excarceladas, obtuvieron su libertad, de verdad, por los mismos exactamente o caso muy similar al que estás tú planteando. Por los mismos hechos también quisieron ahí armarles todo un tipo de pruebas y de evidencias sembradas para poderlos inculpar y procesar de delitos que ellos no habían cometido y que al final nosotros ayudamos muchísimo para que lograran su libertad. Y en este caso, si me das todos los datos, con mucho gusto lo veremos puntualmente. Quiero alguien de Reforma y del Universal también, para que podamos también tener aquí a los diarios más importantes. ¿De dónde? De Reforma, secretaria. ¿Cómo está? Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Me gustaría tocar un tema que planteaba el día de ayer, que es la intervención de la delincuencia organizada en el tema de los tanques de oxígeno. Me gustaría conocer el diagnóstico que el gobierno tiene de este fenómeno, en dónde se ha presentado y sobre todo qué va a hacer el gobierno para atender esta problemática, sobre todo en medio de esta pandemia y de la desesperación de la gente por conseguir tanques. Ya hemos detenido a varias personas, pero yo creo que si quieres platicar, mi querida Rosa Isela, sí se han detenido ya a varias personas, están siendo procesadas. Sí. Solamente decirle que ha habido varios casos de asaltos y que por lo menos en el 60% de los casos ha habido la detención y la consiguiente judicialización y actualmente se encuentran tras las rejas. Me parece que podría la Secretaría en un rato más hacer algún informe al respecto, si la Secretaría de Gobernación así nos lo instruye, y podemos hacer el informe respectivo, porque efectivamente, bueno, no faltan algunos pillos que quieran precisamente pues actuar en un momento tan complicado, pero están las fiscalías estatales en los lugares donde ha ocurrido y la Guardia Nacional procediendo al respecto. Entonces, sí se han dado, pero sí hay una actuación de la autoridad. ¿Recuerden dónde se han dado estos casos? Les damos el reporte posteriormente, quiero ser muy puntual al respecto. ¿Habría acompañamiento o un operativo especial por parte de la Guardia Nacional en este tema? Cuando hubiera necesidad y si así lo piden, lo podríamos hacer. No es tampoco que se dé en todos los lugares, hay unos lugares específicos donde ha ocurrido. Para cerrar este tema, ¿qué tan grave es este fenómeno o qué tan extendido No es tan grande, no es tan extendido hasta el momento. Por eso digo que han sido 3, 4 lugares en donde ha tenido este fenómeno, pero
absolutamente, es como otros delitos que ocurren en el país y que cuando se atienden y se pone fin a la impunidad, pues dejan de ocurrir. Gracias, secretaria. Si me permite un segundo tema, Estados Unidos anunció como nuevas medidas para los viajeros internacionales que se apliquen pruebas PCR de COVID. Esto ya está generando cierta confusión o problemática en los aeropuertos que vuelan hacia Estados Unidos. Preguntarle qué hará el Gobierno de México ante esta situación, si valora la posibilidad de dialogar con el Gobierno de Estados Unidos para revisar esta medida y sobre todo qué hará en los aeropuertos para que los pasajeros no tengan, digamos, tantos problemas. Sí, con mucho gusto. Miren, sé que el señor canciller, Marcelo Ebrard, está en un diálogo permanente con las autoridades norteamericanas para revisar este tema de la prueba PCR, pero también quisiera decirles que ya en México, en los aeropuertos, se están tomando medidas, digamos, para poder inclusive, hasta donde yo tengo entendido, practicar este tipo de pruebas. Ayer hablé con Miguel Torruco y con el ingeniero Arganis, para ver esto de los aeropuertos, pero desde luego sí te puedo decir que hay un diálogo permanente del Gobierno de México a través del canciller Marcelo Ebrard con los norteamericanos para ver el tipo de situación, los requisitos para poder volar a los Estados Unidos. Esto pues ya se alargó la pandemia más de lo que cualquier país hubiera pensado que se iba a alargar. Ayer se anunciaba la instalación de módulos para aplicación de estas pruebas en el aeropuerto capitalino. ¿Se replicaría esta medida en otros aeropuertos que vuelen a Estados Unidos? Sí, efectivamente, es lo que me informaron. Inclusive ayer hablé largamente con Miguel Torruco, que es el secretario de Turismo, precisamente porque afecta en gran parte al turismo tanto que va a los Estados Unidos como al turismo que nosotros recibimos aquí en la Ciudad de México y en los otros aeropuertos internacionales que tenemos en el país. Y sobre este tema, secretaria, ¿valora el Gobierno de México aplicar la misma medida para los pasajeros internacionales? Se le ha preguntado anteriormente al subsecretario Gatell y ha dicho que no, pero ante esta, digamos, restricción del Gobierno de Estados Unidos y también de España, ¿se valora esta posibilidad por parte del Gobierno de México? Mira, yo creo que este es un tema que corresponde a dos secretarías muy claramente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Salud y también a la Secretaría de Turismo, pero básicamente la Secretaría de Salud y desde luego la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque finalmente son las instalaciones de los aeropuertos. Entonces estarán seguramente dando una información mucho más precisa de lo que yo puedo ir a darte en este momento. Y solamente por último, Presidenta, cuestionarle sobre el estado de salud del presidente. Ya ayer se daba un reporte sobre el estado de salud. Sin embargo, conocer si en estas últimas horas sigue estable, sigue de la misma manera y atendiéndose en Palacio. El presidente está estable, está bien, pero desde luego el vocero oficial para dar a conocer el tema de salud del presidente es el doctor Alcocer y el doctor Hugo López-Gatell. Gracias. Adelante y después hasta allá la chica de… Secretarias, buenos días, buenos días. Tiene que ver con mi pregunta, con una investigación que solicitó el presidente de México que se realizara en torno a un contrato multimillonario de 370 millones de pesos en la alcaldía de Cancún a una empresa que pues inventaron ahí una emergencia sanitaria. Y mientras se está realizando esta investigación, pues ya hay un juez federal, ya falló en contra, también echó atrás este contrato multimillonario en esta alcaldía. ¿Qué opinión le merece si se está combatiendo en ese sentido ahí la corrupción? Se llama Red Ambiental y está ligada a un político, Jorge Emilio González, el Niño Verde, y también en esa alcaldía hay abiertas por lo menos media docena de investigaciones en su contra por presunto desvío de recursos, lavado de dinero, y a ver si es posible que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera pudiera venir aquí a decirnos el estatus de estas investigaciones, sobre todo para despejar sospechas debido a que Santiago Nieto, el primo hermano de él, es el secretario técnico de esta alcaldía, poco para precisamente pues despejar estas dudas de que no haya contubernio. Secretaria, si me puede dar razón.
Lo que tengo conocimiento de los hechos, sin embargo, bueno, pues tendríamos que darle oportunidad a los funcionarios que llevan estos asuntos de que vinieran a informar puntualmente. ¿Tú tienes alguna información? ¿No? Yo solamente a través de la prensa tengo esta información. Bien, y el segundo tema, mi segunda pregunta tiene que ver con mujeres. Ustedes saben que el 80% de las trabajadoras del sindicato de Notimex pues han vivido en la intemperie, han vivido mucha violencia, han sufrido pues toda esta pandemia en casas de acampar. No se soluciona el conflicto todavía, la huelga. El presidente dijo que apenas se recuperara el vocero de COVID, estarían en posibilidad de reunirse también con las trabajadoras sindicalizadas. ¿Qué nos pueden decir? Si hay esa disposición a través de Jesús Ramírez Cuevas de que se encuentren también, así como con San Juana Martínez, con las trabajadoras sindicalizadas, con la secretaria de ese sindicato. Va a haber un proceso de acercamiento seguramente, o ya hay, ¿no? Sí, hay un proceso de acercamiento, estamos viendo las propuestas. Se informará en su momento cuando ya las partes estén de un acuerdo. Ahora estamos en ver qué condiciones tendrá ese acuerdo. Está en proceso el acuerdo y sí te puedo decir que cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, y yo como juzgadora de 25 años te lo puedo decir, siempre hay que escuchar a las dos partes, hay que atender a las dos partes y hay que resolver el conflicto a través de una construcción de acuerdos. Entonces vamos a caminar sobre esto y desde luego escuchando sin duda siempre a las dos partes, porque siempre las dos partes tienen algo que decir y algo que proponer y algo que aportar y algo de qué quejarse y agraviarse. Ya le toca el turno entonces a las sindicalizadas. Lo que te puedo decir es que podemos ir caminando. Muy bien, muchas gracias. No hay nadie más de radio. ¿De qué? De algún radio. Yo te había dado la palabra hasta allá a ti y algún radio de Radio Fórmula también. Ah, bueno, a ver. Buenos días, secretaria. Radio Fórmula. Sara Pablo, de Grupo Fórmula. Preguntarle si valoraron o revisaron este informe del INEGI que habla de que agosto del año pasado ya eran más de 108,000 fallecimientos por COVID. ¿Qué se va a hacer con los registros que se tienen en la Secretaría de Salud? Si habría pues algún tipo de actualización, ¿cuándo se conocerá pues realmente cuántos fallecimientos por esta terrible pandemia ha habido? Mira, yo creo que el sector salud da un informe puntual, diario. El día de ayer estuvieron prácticamente casi toda la mañanera dando la información sobre el número de contagios, el número de fallecimientos, cómo están las estadísticas, las curvas de cada uno de los estados de la República, qué estados tienen oferta hospitalaria, qué estados tienen ya poca oferta hospitalaria, qué estados están teniendo mayor número de contagios. En fin, yo creo que la información que tú estás pidiendo es una información en tiempo real que se da todos los días en la noche y que se tiene al alcance de cualquiera en la información sobre la pandemia. El señor presidente ha dado una instrucción muy clara, que se transparente y que se conozca la situación de la pandemia en todo el territorio, en cada una de las entidades federativas. Y también decirte, estamos en comunicación permanente con los gobernadores en relación precisamente a sus entidades en el tema de la salud de los habitantes y de la pandemia. Eso sí te lo puedo decir. Me refería a este informe del INEGI. Mira, si te puedes quitar un poquito claro, esto porque a veces no te escucho bien. Claro, me refería a este informe del INEGI que se presentó justamente sobre los fallecimientos de COVID, si lo han ya revisado o todavía no.
Desde luego que se revisa, si quieres decirle, Rosa Isela. Mira, en principio, a reserva de darle la palabra a Rosa Isela, te puedo decir que el INEGI es obviamente es sumamente confiable y tiene mucho más herramientas que nosotros para dar a conocer datos muy reales y muy confiables. Pero a ver, adelante. Gracias. Que hemos estado ya en la revisión de los datos del INEGI, no solamente para los fallecimientos, sino para la incidencia delictiva, y que el día de mañana continuaremos con ese análisis precisamente frente a todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, donde por supuesto está la Secretaría de Gobierno y otros compañeros miembros del gabinete, y tendremos algunas acciones respecto a qué nos dicen esos datos, esas cifras, ese trabajo tan importante que hace el INEGI anualmente. De lo que hemos llevado, por fortuna que han sido cifras positivas. Entonces vamos a seguir en el análisis de esos datos con mucho gusto y les damos la opinión posterior. Gracias. Y preguntarle, en el caso de la violencia intrafamiliar, se reportaba justo hace unos días que ha habido un incremento. ¿Esto se explicaría por el tema de la pandemia, por estar en este confinamiento? ¿Qué tantas llamadas han recibido? ¿Cómo se están atendiendo estas denuncias? Si pudieran abundar. Gracias. ¿Cómo se están atendiendo en el 911 las llamadas y cómo acuden a los centros? Sí, es muy importante esta pregunta y nos da oportunidad de decir que desde el inicio de la pandemia la señora secretaria instruyó que se reforzara el trabajo con el 911 del Centro Nacional de Información, que como ustedes saben está adscrito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Tuvimos un número importante de reuniones con las y los titulares de los C4 y C5 en el país y diseñamos esta estrategia que permitiera que las mujeres y las adolescentes que viven violencia pudieran hablar al 911, pero no solamente hablar al 911, sino también garantizar esta red de servicios esenciales para que a través del 911 pudieran canalizar a estas mujeres, sea a un refugio especializado, a una casa de tránsito, a una atención específica a través de los centros de justicia. Entonces, nosotras hemos sido enfáticas en señalar la importancia de romper el silencio y de que las mujeres se atrevan a denunciar. Eso ha favorecido, digamos, el incremento, digamos, del número también de llamadas, ¿no? por violencia intrafamiliar, que bueno, está considerada así, pero esta violencia recae sobre todo en las mujeres. ¿Qué tanto ha incrementado las llamadas? ¿En qué porcentaje? Las llamadas se incrementaron en alrededor del 5.4% promedio desde que inició el confinamiento y bueno, nosotros aspiramos a que cada vez más las mujeres se atrevan a pedir apoyo, ¿no? Que sepan además sus derechos, que conozcan los servicios de los que dispone el Estado mexicano y las entidades federativas para que puedan acudir con esa confianza y también en ese sentido señalar la importancia que tiene, como se decía hace un momento, reforzar en las entidades federativas el trabajo de las fiscalías especializadas en la atención a la violencia sexual y a los feminicidios. Casi en todo el país hay 2 fiscalías básicamente dedicadas a la atención de estos delitos y nosotras hemos podido constatar que en aquellas entidades en donde las fiscalías especializadas funcionan bien, tienen, digamos, personal suficiente y tienen protocolos que están implementando de manera adecuada, entonces baja la impunidad.
y es mayor el número de casos que logran judicializarse y sentenciarse. En promedio, en el delito de feminicidio hay, o en promedio nacional, hay, digamos, una impunidad del 50%, pero también hay entidades en donde la impunidad alcanza el 93%. Entonces, bueno, es como de conjunto ver este fenómeno de la atención a la violencia en contra de las mujeres. Es cuanto, secretaria. Gracias, secretaria. Y solamente plantearle el tema, decía usted que el vocero para el tema de la salud del presidente sería el secretario Alcocer y el subsecretario. Dada la importancia del asunto, no sé si podrían valorar, pues darnos por la mañana al menos algún tipo de parte, una información muy general para evitar vacíos, para evitar especulaciones, que al menos en las dos conferencias que tiene el gobierno, que es esta y la de la vespertina, se pudiera pues dar una información general en los próximos días. A ver, gracias. Bueno, yo ayer que me comuniqué con él precisamente para ver la estrategia de violencia contra las mujeres, que él sabía que iba a ser el día de hoy, y mañana el tema de bienestar, y el viernes el tema de las fosas, la comisión de búsqueda de las fosas clandestinas y de la investigación de de todo el mecanismo extraordinario forense. Está muy bien, o sea, la verdad es que está bien, muy bien, está muy fuerte, está muy optimista, pero yo preferiría de verdad, yo les digo, su salud es buena, obviamente con el tema del COVID y su fortaleza, pero yo preferiría realmente que no me toque a mí, sino en la tarde, a los especialistas en su momento y en su caso, dar alguna información sobre el estado de salud del presidente, pero yo les puedo adelantar que está bien. A ver, ya, dos más, ¿sí? Por favor, porque si no, ya no nos vamos. ¿Mande? A ver, la de hasta allá, por favor, y luego uno de aquí. Dos más nada más, ¿verdad? Porque si no nos vamos a tardar muchísimo. A ver. Secretaria, buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Solamente preguntarle en este tema relacionado con la salud del presidente, nada más saber si ya se hizo toda la logística, si ya se recabaron a todas las personas que estuvieron cerca del mandatario para saber si se van a realizar las pruebas. En el caso de usted, ya nos comentó que se hizo la prueba el domingo, pero ¿se volvería a realizar esta prueba dado todos los protocolos de sanidad? Y en el caso de la secretaria de Seguridad, que ella estuvo el domingo con el mandatario, ¿cuál es el protocolo que ella va a seguir? Y en el caso también de la ayudante. Hoy me voy a hacer la prueba en la tarde, voy a hacerme la prueba de los 4 o 5 días posteriores, pero créeme que en todas las pruebas que yo me he practicado durante la pandemia, todas he sido afortunadamente negativa, todas, y yo esperaría que esta tarde también fuera negativa mi prueba y desde luego la daré a conocer de inmediato mi estado de salud, por supuesto. Dicen que hasta di a conocer mi edad, y que no lo oculto, además. Gracias. Y nada más saber si el protocolo de la Secretaría de Seguridad. Muchas gracias. Desde el día domingo nos hicimos 2 pruebas, el equipo que nos acompaña. La primera relacionada con la PCR, que es el común, el procedimiento más común. También hicimos la prueba de anticuerpos para saber cómo estábamos y estamos bien. De todas maneras, el protocolo nos indica que tenemos que hacernos una prueba hoy o mañana y voy a hacerme la prueba hoy en conjunto con el equipo. Estamos en constante monitoreo y siguiendo las normas, las reglas que nos dicta la Secretaría de Salud. Insistir en qué casos lo marca el protocolo, porque en algunos casos algunos funcionarios sí tuvieron que pues guardarse en casa y otros pues sí están continuando con sus actividades. Lo que pienso es también
la cercanía, digamos, también de la prueba PCR y también de la opinión médica, ¿no? O sea, ¿qué te dice voy saliendo de un proceso de COVID, tengo una instrucción, no tengo un proceso de COVID, pues es diferente. Entonces, pues de eso depende, pero estamos bien. ¿Qué te dice la prueba? Hasta el día de hoy estamos bien. En la tarde, quién sabe, ¿no? Okay. Muchas gracias. Sí, mira, respecto de mí, porque ha habido tantas especulaciones que más vale aclarar de una forma ya inmediata todo. Cuando yo recibí la llamada del señor presidente el domingo en la tarde, inmediatamente yo estaba todavía en Monterrey, tomé el vuelo para regresar a la Ciudad de México. En ese momento estaba yo prácticamente por tomar el vuelo y le llamé a mi hija y le dije que si podía estar el doctor que siempre nos ha estado atendiendo en las pruebas de COVID en la casa cuando llegara yo del aeropuerto. Ahí estaba, me la tomé alrededor de las 8:30 de la noche del domingo. Obviamente no está abierto el laboratorio a las 8:30 de la noche el domingo. Se procesó al día siguiente la prueba, precisamente porque pues era domingo y en la noche. Se procesó al día siguiente, me hice 2 pruebas, una rápida, negativa, y la otra PCR, negativa también. Hoy me practicaré la otra prueba. Estuve a una distancia muy razonable del presidente. El viernes que estuve ahí, básicamente estaba el presidente, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y después estaba yo, y no volví a tener contacto con el presidente hasta, no volví a tomar el contacto con el presidente, inclusive ni el sábado ni el domingo. Entonces sí fue una distancia muy razonable con la que yo estuve de distancia del presidente y me hice las pruebas y hoy me haré la siguiente. Entonces, dijeron que por qué tenía la fecha del 25 y no del 24, pero porque fue domingo a las prácticamente 9 de la noche. Y preguntarle si en las reuniones que han tenido ustedes a las 6 de la mañana también se han abordado el tema del comportamiento del coronavirus, principalmente aquí en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Cuál ha sido el comportamiento que ustedes han notado en estos últimos días? Mira, pues todo esto nos lo reporta el sector salud todos los días en el Gabinete de Seguridad, todos los días, a partir de que inició esta pandemia hace ya casi 11 meses. Y es lo mismo que se dice en la tarde. O sea, lo que nos informan en la mañana, en la reunión de seguridad a las 6 de la mañana, es exactamente lo que se dice en la tarde en la transparencia y en la rendición de cuentas de cómo está la situación de pandemia en nuestro país. ¿Les han informado si sigue en ascenso, si hay una disminución? ¿Qué es? Yo creo que está absolutamente contenido en este momento y en un ligero descenso, hasta donde tenemos conocimiento. Muchas gracias. Y ya para terminar, a ver, otro medio de comunicación, Jesús, el que está allá atrás. Gracias, secretaria. Buenos días. Juan Becerra Costa, de Capital 21. Pues el tema que traigo hoy es algo que se habló en este mismo lugar hace unos días, que tiene que ver con los contratos millonarios que se dieron a empresas privadas que operan centros de readaptación social en el país. Y sobre este tema en Capital 21 tuvimos a la mano datos que muestran pues una parte muy negativa de ello en un centro penitenciario, en un penal. Se trata del Ceferezo número 17 de Michoacán, operado por una empresa llamada Prodemex, en el que se les negó el agua a los internos, a los reclusos, el agua potable, causando con ello datos documentados de problemas de salud. Entonces, el Instituto Federal de Defensoría Pública tomó este caso a solicitud, a queja de uno de los internos, y promovió amparos a nombre de este interno y de la población en general
del centro penitenciario, y a través de estos amparos se logró que en noviembre pasado una jueza de ejecución ordenara la restitución de manera inmediata del suministro de agua en el penal. A la fecha no está claro si están recibiendo o no los internos el líquido vital, un derecho fundamental, universal. Por una parte se dice las autoridades del penal que sí se les está dando, pero el Instituto Federal de Defensoría Pública dice que no es así. Y aquí el problema es que pues parece que no se resuelve, parece que no se toma la responsabilidad, porque la autoridad del penal culpa a la empresa privada de incumplir un contrato que parece que no se está cumpliendo y que no se puede hacer cumplir. Entonces, pues sobre esto yo le pregunto de primera instancia qué puede hacer la Federación para resolver este problema y pues otorgarles el agua, este derecho a los internos que se les arrebató. Y ya que se están revisando los contratos, secretaria, pues conocer si existe un mecanismo de sanción a estas empresas que operan centros penitenciarios e incumplen el contrato, y quién sería la autoridad en última instancia de verificar que en efecto se cumplan estos contratos, y pues cómo garantizar que quien representa a la autoridad en los penales haga este trabajo. Sí, muchas gracias. En primer lugar, decirle que sí se revisó por parte de las autoridades de la propia Secretaría que encabezó este caso, esta denuncia que se hizo pública por parte de la Defensoría, y se encontraron algunas anomalías, efectivamente, como decía la denuncia, pero se solucionó, o sea, quedó solucionado el tema. Nosotros pedimos la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisamente para que no hubiera ninguna duda. Imagínense que no se hubiera solucionado, tuviéramos algo peor. Entonces, lo que les hemos pedido a las autoridades penitenciarias es que reporten las anomalías que se encuentren y en lo que se pueda apoyar rápidamente para atender, como es nuestro deber, esta falta de líquido en algún penal que se pueda dar. Pero en segundo lugar, también decir que se han revisado los contratos a fondo. Aquí lo presentamos, nosotros teníamos pocos días de haber llegado, hicimos una revisión y se presentó un resumen. Seguimos en la atención de esos contratos y esperamos que en breve tiempo, no quiero decir cuándo porque no depende todo de nosotros, sino también de las empresas privadas, podamos dar un resultado muy consistente y muy sólido sobre qué cosa es lo que estamos haciendo en esas negociaciones. Tenemos buenas noticias con los que hemos estado negociando, así que el Estado, el Gobierno de México va a tener unos ahorros importantes. Estamos seguros que van a ser utilizados en atención de problemáticas como la que usted refiere. Entonces, prefiero no decir un adelanto, sino presentar un cuadro muy sólido y muy consistente con la información que resulte de estas negociaciones. Y aquí lo vamos a decir, y como fue la instrucción del presidente de la República, pues no queremos contratos onerosos para la hacienda pública y tampoco que sean gravosos para la propia Secretaría. Finalmente, secretaria, sí, justamente sobre esto que acaba de decir, sí, ¿existe la posibilidad y mecanismos para sancionar a estas empresas sí hay, en caso de que incumplan y tal vez rescindir estos contratos tan onerosos para el pueblo? Sí hay, obviamente, posibilidad de hacer unos, digamos, rescindir el contrato, pero también de hacer sanciones penales y sobre todo de tipo económico. Entonces, estamos poniendo atención en varios de ellos. Esperamos que no haya necesidad, que sea el diálogo y que sea la negociación el que nos ayude a tener un buen final, un buen resultado. Por supuesto que sí.
Pues yo creo que hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias por su atención. Ya se prolongó más de lo que hubiéramos querido la conferencia, pero creo que fue importante dar cuenta de lo que se ha hecho en este grupo interinstitucional en contra de la violencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Por su paciencia. Gracias. Jesús, gracias. Cuídense mucho. Hasta luego, gracias.